Muy bien, entonces como les estaba diciendo, ¿no? Despejé el y acá, encontré la derivada de y con respecto de x, me quedó menos b sobre a. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo acá? Derivada de y con respecto de x al cuadrado me quedaría b al cuadrado sobre a al cuadrado, ¿cierto? B al cuadrado sobre a al cuadrado, diferencial de x. Lo único que tengo que hacer es integrar eso. Pero de acá es una constante, ¿cierto? Todo lo puedo sacar afuera. Entonces, al final de cuentas, ¿qué me quedaría? Delta por la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado, todo dividido entre a. Y acá x, ¿cierto? Integrando ya, evaluado en 0 y en a. Evaluado en a me sale a, entonces con el a de acá se van y me queda esto igual a ¿quién? A delta raíz cuadrada de al cuadrado más b al cuadrado. Lo cual tiene sentido porque, eh, ok, el m de x, ¿cierto? Lo que me tiene sentido porque me está diciendo que mx es igual a ¿quién? A delta, ¿por quién? Por la longitud de ¿quién? De la barra. La longitud de la barra es a al cuadrado más b al cuadrado, ¿cierto? Raíz cuadrada todo, porque la hipotenusa de eso. Lo mismo debería salirme, no necesariamente, no, lo mismo debería salirme con ¿quién? Con, a ver, el y. No, aquí estoy mal. Aquí estoy mal. El y, me olvidé de reemplazar el y. Bueno, en todo caso, vamos a colocarle aquí masa, pues, porque lo que calculé sí es la masa. Integral diferencial de masa. Porque me olvidé de colocar y. Entonces, miren, la masa me salió delta la raíz cuadrada de a cuadrado más b al cuadrado. Lo cual tiene sentido, ¿por qué? Porque la masa vendría a ser ¿quién? Delta, ¿por quién? Por la densidad, ¿por quién? Por la longitud. La densidad es delta, la longitud, ¿quién es? La raíz cuadrada de a cuadrado más b al cuadrado. ¿Cierto? Esa es la masa. Ahora sí, recién vamos a calcular el m de x, ¿no? El m de x tengo que multiplicarlo por y. A ver, voy a añadir una página más acá. Añadir página. ¿Qué tengo? Tengo lo siguiente, a ver, pantalla completa. El m de x, o el m de y, que es lo que queríamos encontrar anteriormente, o el m de x, primero empezamos, ¿no? M de x era igual a integral de y diferencial de m, pero el y, ¿quién es? B menos b sobre a por x, ¿cierto? Integrando de 0 a, ¿cierto? Por diferencial de m. Diferencial de m es delta por diferencial de la longitud. La longitud, ¿quién es? 1 más diferencial de y sobre x al cuadrado. Todo diferencial de x. Y listo. Ahora empezamos a calcular eso. Bueno, esto de acá, ¿qué me quedó? Integral de 0 hasta a de b menos b sobre a, ¿cierto? X, ¿cierto? Bueno, el b lo pude haber sacado fuera si quiero. El delta es constante. Esto de acá, ya lo tengo por acá y eso me salió, eso de acá, ¿no? La raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado sobre a, diferencial de x. Puedo sacar todo esto afuera, ¿cierto? Entonces me queda m de x igual a, y el b también lo puedo sacar si quiero. El b me quedaría así, b sobre a raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. He sacado todo esto afuera junto con el b. Integral de 0 a, aquí si saqué el b me quedaría 1 menos x sobre a diferencial de x. Y listo. El m de x me quedó b sobre a, la raíz cuadrada de al cuadrado más b al cuadrado. ¿Por quién? Por esto de acá. Integro, eso me queda x menos x al cuadrado sobre 2a evaluado en 0 y en a. ¿Cierto? Aquí me quedaría, ¿cierto? B sobre a. En 0 me sale 0. ¿Cierto? Acá me quedaría a menos a al cuadrado sobre 2a, ¿cierto? Y evaluado en 0 me sale 0. Bueno, acá a ya se va, me quedaría simplemente a menos a medios. A menos a medios me quedaría a medios multiplicado por b sobre a me quedaría b medios, ¿cierto? B medios, la raíz cuadrada de al cuadrado más b al cuadrado. Y listo. Ese es el mx. ¿Y el my? Vamos a calcular el my. El my es la integral de los x diferencial de m, o simplemente así, integral desde 0 hasta a, x diferencial de m era delta por la raíz cuadrada de 1 más la derivada de y con respecto de x, todo al cuadrado diferencial de x, ¿cierto? Esto me queda integral de 0 a x delta, esto ya lo teníamos anteriormente y nos decía que esto de cara la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado,
todo sobre A, ¿cierto? Diferencial de X. Saco todo esto afuera, ¿qué me queda? Delta raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado sobre A integral de X diferencial de X. Desde 0 hasta A. Y si yo integro acá me va a salir A, con esto de acá se van y me quedaría simplemente delta raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado, ¿cierto? Muy bien, finalmente, ¿cierto? El X barra, ¿qué me quedaría? M de Y sobre la masa. El M de Y lo tengo acá, es delta, ¿cierto? Sobre la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Sobre quién? M. ¿Quién es M? ¿Dónde está M? Acá está, no, M. Acá está, ¿no? Delta sobre la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Esto está mal, a ver. X delta, es X cuadrado, ¿no? Sí, está mal esto. X cuadrado, aquí me quedaría, acá es X nada más. El X ha quedado, el ha venido quedando, X ha quedado acá, y aquí hubiera quedado X al cuadrado sobre 2, me hubiera quedado así, A medios raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado, ahí hubiera quedado, ¿no? Porque acá me quedaría ¿quién? X al cuadrado sobre 2 evaluado en 0 y en A es al cuadrado sobre 2, pero con el A que está abajo se va, me queda un medio abajo, entonces me quedaría, final de cuentas me quedaría, bueno, el delta todavía, ¿no? Delta veces A medios, ¿cierto? Delta veces A medios. Delta por A medios, raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado, sobre la masa que era delta, la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Cuánto es eso? A medios. ¿Cierto? Y el Y barra debería salirme algo parecido. El MX sobre M. El MX lo tengo por acá. Y es B medio sobre, ¿cierto? B medios. Me faltó un delta acá también. ¿Dónde está el delta? No lo he colocado. Me faltó el delta. No le he sacado el delta. Acá. Este delta me lo comí. Este delta salió afuera. Me salió por acá. Me salió acá. Acá delta. Listo. Entonces me quedaría b delta medio raíz cuadrada de al cuadrado más b al cuadrado sobre delta raíz cuadrada de al cuadrado más b al cuadrado. Se dan cuenta que cuando delta es constante no influye, ¿no?, en el centro de masa. Entonces finalmente me queda b medios. Lo que tiene sentido, ¿no? Porque a medios, bueno, el centro de masa, ¿quién me quedó? Centro de masa igual a quién? X barra, Y barra, o sea, A medios, B medios. Ese punto donde se ubica, justamente aquí en el centro, ¿cierto? Justamente en el centro. X barra, Y barra. X barra, Y barra. ¿Quién es? A medios, B medios. Lo que tiene sentido, ¿no? Centro de masa justamente en el centrito de ese segmento. Profesor, ¿y qué son centroides? Ok, para centroides tenemos las mismas fórmulas, solo que en centroide vamos a considerar la densidad igual a 1. O sea, aquí vamos a pensar a la masa como si fuese algo que está uniformemente distribuido. ¿A qué me refiero con eso? Que la densidad siempre es constante. Si la densidad es constante, ¿cierto? Densidad constante o densidad igual a 1, ¿cierto? Podemos ver al centro de masa como centroide, ¿cierto? Entonces, centroide para nosotros va a ser ¿quién? El centro de masa con densidad constante. Listo. Centro de masa con densidad constante. Mucho más fácil que centro de masa todavía, ¿no? Me dice aquí, determina el centro de masa, o sea, centroide, de un alambre delgado con densidad constante igual a delta, que tiene forma de semicircunferencia y radio A, ¿cierto? Cuando ya me dicen centroide, yo puedo considerar el delta igual a 1, sin ningún problema, ¿cierto? Porque al final, en el centroide, ¿cierto? Ustedes ven que cuando calculo el X barra y el Y barra, el delta siempre se elimina, siempre se elimina. Entonces puedo considerarlo constante o delta igual a 1. Listo. Miren, acá me dice... bueno, tengo una semicircunferencia. Vamos a suponer que esa semicircunferencia se encuentra en la parte superior, ¿cierto? La parte superior. ¿Ok?
la semicircunferencia se encuentra en la parte superior. Ahí. Y dice que tiene radio A, ¿cierto? Entonces va desde menos A hasta A, ¿cierto? Ok. Finalmente, bueno, mi intuición me dice, bueno, como yo tengo la misma porción, la densidad es constante, y tengo la misma porción de alambre al lado derecho que al lado izquierdo, entonces mi intuición me dice que el centro de masa debería ubicarse en el eje Y, ¿cierto? Lo único que nos faltaría aquí es llevar. Bueno, veamos. Para comenzar, esta función que describe al alambre semicírculo, que es representada por una semicircunferencia, es ¿quién? Y igual a la raíz cuadrada de ¿quién? ¿De quién? Del radio al cuadrado, o sea, a al cuadrado menos x al cuadrado, ¿cierto? La parte superior. ¿Listo? Listo. Calculemos la masa. Bueno, en realidad ahorita la masa para nosotros, a ver, a modo de observación. Observación. Tal vez aquí. Observación. Con delta igual a 1, o sea, en centroides, ¿cierto? Se tiene que diferencial de m, ¿cierto? Recuerden que diferencial de m igual a ¿quién? ¿A quién? A delta, ¿cierto? ¿Por quién? Ese es en el caso de regiones, ¿no? Bueno, vamos a subdividirlo en dos casos, entonces. Observación. Observación. Bueno, acá 1 con delta igual a 1. Con delta igual a 1. Con delta igual a 1, no mayor que 1. Igual a 1. Ya, con delta igual a 1 o constante. Constante no. Delta igual a 1. ¿Qué tenemos? Diferencial de m para regiones primero. Para regiones o para láminas. Para láminas. Para curvas o para alambres. No, mayormente alambres. Listo. Para láminas teníamos que diferencial de m era igual a ¿quién? ¿Cierto? A la densidad por la diferencial de área, ¿cierto? Pero como delta es igual a 1, entonces diferencial de m va a ser igual a diferencial de área. Por lo tanto, su masa va a ser igual a área. Masa igual a área, ¿cierto? Bueno, si el delta es constante, puede ser delta veces área, sin problema, ¿cierto? Y para alambres, teníamos que diferencial de m era delta veces diferencial de la longitud de cuerda, ¿cierto? O de curva. Pero como delta es igual a 1, vamos a tener que d de m es igual a d de s. Por lo tanto, su masa va a ser igual a ¿quién? A su longitud. Longitud. Y aquí, masa igual a su longitud, ¿cierto? El centroide mayormente es un punto geométrico, ¿cierto? No se mira el material en sí, solamente se mira su geometría, ¿cierto? Su geometría, ¿ok? Muy bien. Ya, teníamos delta igual a 1, ¿cierto? Bien, podemos encontrar más rápido todavía. M, ¿cierto? ¿Quién es M? M dijimos que era, para el caso de curva, sería igual a su longitud. Longitud. Si quieres lo puedes calcular con integrales, ¿no? Longitud, bueno, era la integral de 0 a 1, la raíz cuadrada, no, de menos a la raíz cuadrada de quién? De 1 más la derivada de y con respecto a x todo el cuadrado, ¿cierto? Pero aquí como ya sabemos esto, ya hemos encontrado anteriormente la longitud de curva usando integrales para la semicircunferencia. ¿Quién es esto? Como es la mitad, es pi r nada más, ¿no? Pi por a, ¿cierto? Longitud. Longitud. Entonces la m para nosotros va a ser pi por a. Pi por a. ¿Qué más? El m de x. Profesor, el m de x nosotros ya lo teníamos y para nosotros el m de x, ¿quién era? X, perdón, y para curva, y diferencial de m. Pero y diferencial de m es y, ¿cierto? Bueno, acá abajo mejor, porque si no, no va a alcanzar. Es igual a y, bueno, ya lo tengo, la raíz cuadrada de al cuadrado menos x al cuadrado. Diferencial de m, profesor, diferencial de m, ¿cierto? Nosotros sabíamos que era delta por diferencial de s, ¿cierto? Delta diferencial de s. Pero ahora ya, ¿cierto? Ya no tengo delta igual a 1. Bueno,
Simplemente coloco diferencial de S. ¿Y diferencial de S quién era? 1 más la raíz, la derivada de y con respecto de x al cuadrado, ¿cierto? Diferencial de x. ¿Pero quién es la derivada de y con respecto de x? Todo al cuadrado. Ah, bueno, puedo reemplazar acá, ¿cierto? Puedo reemplazar. Miren, derivada de y con respecto de x, ¿cierto? Derivo, me queda un medio, ¿cierto? Sobre la raíz cuadrada al cuadrado menos x al cuadrado, ¿cierto? Por la derivada de x al cuadrado, menos 2x. ¿Y eso cuánto me sale? Bueno, se va y me quedaría simplemente menos x sobre la raíz cuadrada de al cuadrado menos x al cuadrado. Y como lo estoy elevando al cuadrado, aquí me va a quedar ¿quién? ¿Cierto? Raíz cuadrada de al cuadrado menos x al cuadrado. Y como estoy elevando al cuadrado, me quedaría así. 1 más esto al cuadrado, x al cuadrado sobre a al cuadrado menos x al cuadrado, ¿cierto? Diferencial de x. Listo. ¿Qué me quedaría acá? Bueno, listo, me quedaría simplemente a al cuadrado a, ¿cierto? Simplemente me quedaría a diferencial de x, ¿cierto? Y eso, bueno, integrando de dónde a dónde, desde menos a hasta a, desde menos a hasta a, desde menos a hasta a, ¿cierto? ¿Y eso cuánto me queda? A por x, ¿cierto? A y x evaluado en menos a hasta a, ¿cierto? ¿Y eso cuánto me da? ¿Cierto? Eso me da 2 veces a cuadrado, ¿no? 2a cuadrado. 2a cuadrado. A menos a. Sí, 2 veces a cuadrado. Listo, ya encontré el m de x. Y profesor, ¿y el m de y? El m de y es más sencillo todavía. Añadir página. ¿Por qué? ¿Por qué es más sencillo? Porque miren, el m de y es igual a la integral ¿de quién? De x diferencial de m. Pero nosotros dijimos que eso ¿quién es? Diferencial de m es delta, que es igual a 1. Entonces diferencial de s, raíz cuadrada de 1 más, y ya lo teníamos por acá, ¿cierto? X al cuadrado sobre a al cuadrado menos x al cuadrado, diferencial de x, ¿cierto? ¿De dónde? ¿De dónde? De menos a. Profesor, función par, función impar, ¿cierto? ¿Cuánto me queda esto? 0. Listo, ¿cierto? Ahora, listo. ¿Y ahora qué pasa? Ahora vamos a calcular el x barra. X barra es my sobre m, ¿cierto? My sobre m. ¿Quién es el my? ¿Cierto? ¿Quién es el my? El my es 0. Sobre m es 0. ¿Quién es el y barra? El y barra es el mx sobre m. El mx lo teníamos por acá, 2a cuadrado. ¿Quién es el m? Lo teníamos por acá. El m no era nada más ni nada menos que la longitud, ¿cierto? La mitad, ¿no? Pi por a. ¿Cuánto me queda eso? 2a sobre pi, ¿cierto? Entonces significa que el centroide o centro de masa, centroide no considera masa, ¿cierto? ¿Por qué? Por la densidad. Simplemente el área, ¿no? Porque aquí nuestra masa es igual al área A. Y para el caso de curva que estamos ahorita, es la longitud, ¿cierto? Centroide quedaría 0,2a sobre pi, ¿cierto? Que más o menos quedaría por acá. Es proporcional a la, ¿no? 2a más 2a sobre pi. Más o menos por aquí. Lo que tiene sentido, ¿no? Si yo coloco el punto de apoyo, ¿cierto? Colocando horizontalmente el plano, obviamente, ¿cierto? Lo coloco el punto de apoyo en ese puntito de acá, ¿cierto? Me va a quedar perfectamente equilibrado, ¿cierto? Ok, eso es todo lo que se refiere a centro de masa y a centroide, ¿cierto? Centroide lo pudimos ver como ¿quién? Como un caso particular de centro de masa, donde la densidad era 1 o densidad constante, ¿cierto? Listo. Ahora vamos a estudiar el teorema de Pappus, ¿cierto? ¿Qué es el teorema de Pappus? El teorema de Pappus, bueno, en realidad tenemos dos teoremas de Pappus, es el teorema que me ayuda a encontrar volúmenes y áreas de superficies de revolución usando o relacionando, ¿cierto?, el centroide con el volumen o con el área de revolución, de la superficie de revolución, ¿cierto?
Ok. ¿Qué nos dice el teorema de Pappus? Ok. Primero, vamos a estudiar el teorema de Pappus para volúmenes. Ok. Imaginen que tengo esta región de acá y esta región lo hago rotar en torno de un eje X, supongamos. Puede ser en torno de cualquier eje, ¿cierto? Puede ser del eje X, del eje Y, puede ser de una recta oblicua por acá, sin ningún problema. Pero vamos a suponer, para demostrar el teorema, que vamos a rotar sobre el eje X. Ok. Muy bien. Esta región de acá, esta región plana, tiene un centroide, ¿cierto? Y ese centroide lo voy a ubicar acá, este puntito que está por acá. Si a esta región yo lo hago rotar, ¿qué me dice el teorema de Pappus? El teorema de Pappus me dice que si yo tengo que la distancia de centroide al eje de rotación es ρ, o sea, esto mide ρ, entonces el volumen del sólido de revolución va a ser igual a ¿quién? A 2pi, ¿por quién? Por la distancia del centroide al eje de rotación, o sea, ρ, ¿por quién? Por el área de la región. Simple. Entonces, si yo tengo el centroide, acabo, ¿cierto? Si tengo el centroide, acabo básicamente el problema. Bueno, porque el área es sencillo de calcular, ¿cierto? El área es sencillo de calcular. Pero, profesor, ¿cómo demuestro eso? Bueno, acá tenemos la demostración. Acá tenemos la demostración, pero la idea es la siguiente, miren. Aquí vamos a utilizar el teorema, no, el método de los cascarones cilíndricos. Ah, ok. ¿Qué me decía el método de los cascarones cilíndricos? Recordando, si yo tomo una franja, vamos a suponer que esa franja horizontal, ¿cierto? Y claro, si yo hago rotar alrededor del eje X toda esa región, obviamente este rectangulito que está por acá también está rotando, ¿cierto? Y eso me genera un volumen, ¿cierto? Me genera un volumen. ¿Listo? Entonces, pero este rectángulo de acá tiene un ancho de ¿cuánto? ¿Un ancho de quién? Diferencial de y. Vamos a hacer de la manera práctica. Tiene un ancho de diferencial de y. ¿Cierto? Y un largo que le voy a denotar por L de y. Ajá. Entonces, al momento de rotar, ¿yo qué generé? Un cilindro, ¿cierto? Un cilindro. Pero un cilindro que tiene un grosor, ¿cierto? Que tiene un grosor. Ahora, ¿cierto? A ver. Vamos a sacar esto por acá, ¿cierto? ¿Cierto? Aquí. Al momento de rotarlo, generé un cilindro. Vamos a suponer que es esto por acá. Y esto por acá. Bueno, no tanto así. Así y así y así. Pero tiene un grosor. Tiene un grosor. Bueno, tengo que hacerlo puntiagudo, sí. Ok, así. Tiene un grosor. ¿Un grosor de cuánto? De diferencial de y. Este grosor es diferencial de y tiene un largo de L de y, ¿cierto? Este es el largo. Y tiene un radio. ¿Qué radio? Si yo voy acá, ¿cierto? ¿Cuál sería el radio? El radio debería ser ρ. O un radio simplemente. Bueno, es que no es que acá la figura me colocó el rectángulo el mismo centroide. Entonces vamos a colocar acá un y. Eh, ¿Cómo podemos hacerlo? Es que acá ya colocó L de y. Ok, vamos a hacer que el y esté por acá. Ajá. El y esté por acá. No, perdón. El y esté por acá. El y. Acá. Y acá tengo el L de y. Exactamente esto. Exactamente esto de acá. Este de acá. Ese es el rectángulo que estoy rotando. ¿Ok? Listo. Ahora sí, tengo grosor diferencial de y L de y. ¿Qué hago? Corto el cilindro, ¿cierto? Si lo corto y lo despliego, me queda algo así, ¿cierto? A ver, un poquito más largo de repente, pero bueno, más o menos así, ¿cierto? Más o menos así. Bajo esto de acá, listo. Pero el grosor se mantiene, ¿cierto? El grosor, ¿quién es? Diferencial de y, este grosor de acá. El largo, ¿quién sería?
Si el radio es Y, porque el radio es Y, ¿cierto? El radio es Y, ¿cuánto sería? ¿Cierto? ¿Cuánto sería el largo? ¿Cierto? El largo sería 2pi por el radio, 2pi, ¿cierto? Y la altura, eh, a ver, ¿cómo lo desglosé? Lo corté así, ¿no? La altura vendría a ser L de Y, ¿cierto? O sea, lo paré, mejor dicho, bueno, lo corté y luego lo paré eso. Ok, entonces la altura sería L de Y, largura, L de Y. ¿Cuál sería el volumen de ese cascarón? El volumen de ese cascarón sería ¿quién? El B de Y que lo voy a colocar sería 2pi por el grosor. Bueno, el grosor lo voy a colocar al final por L de Y por el grosor diferencial de Y, ¿cierto? Entonces, miren, ahí tendría el volumen, ¿cierto? Ahí tendría el volumen. ¿Ok? Entonces, yo quiero mostrar, ¿cierto? Bueno, abajo está más formal para que ustedes lo puedan ver. Entonces, yo quiero mostrar que esto de acá, ¿cierto? ¿Cierto? Vale. Ah, ok. Pero utilizando, ¿cierto? Utilizando el teorema de, bueno, el método de los cascarones, yo tendría que el volumen sería la integral de quién? 2pi por el radio, ¿por quién? Por L de Y, diferencial de Y. Y vamos acá, ya que lo tengo escrito, acá está, 2pi por el radio del cascarón, que era Y, por la altura, ¿cierto? Que era L de Y. Exactamente como nosotros habíamos obtenido aquí. ¿Y de dónde a dónde tengo que integrar? De dónde a dónde varía la región, de C a D, ¿cierto? De C a D. Listo, miren. Ya tenemos el volumen en términos de L de Y y de Y. Pero ¿cómo relacionamos con el centroide? Ah, bueno, para encontrar la altura, ¿cierto? La altura del centroide. Bueno, la altura, supongamos que el centroide está en el punto X barra Y barra, que siempre lo hemos notado así. Entonces, el Y barra, ¿cómo lo encontraba? La distancia del centroide a la barra, perdón, del centroide al eje de rotación es Y barra, ¿cierto? Y barra o ρ también, como quieran. Pero Y barra, ¿cómo lo encontraba? Ah, la encontraba como la integral de C a D por Y tilde diferencial de A o diferencial de área, ¿no? O nosotros lo encontramos también con diferencial de M, pero recuerden que estamos aquí en centroide y diferencial de M es igual a diferencial de área, ¿cierto? Sobre la masa, pero la masa, como estamos en centroide, es igual al área, ¿cierto? Entonces tenemos esto de acá. Muy bien, pero ¿quién es el Y tilde? ¿Quién es el Y tilde? El Y tilde es igual al Y. ¿Por qué el Y tilde es igual a Y? A ver, veamos. Ajá, claro. Profesor, ¿por qué y tilde es igual a y si allá el y tilde dependía, ¿no? de la altura? Claro, pero allá tú no estabas integrando con respecto al eje y, tú estabas integrando con respecto al eje x. Todo lo que hicimos acá era integrando con respecto al eje x. ¿Dónde está? Todo con respecto al eje x, ¿cierto? Ah, ya, listo. O sea, ¿cierto? O sea, ¿qué pasa aquí? Pasa lo siguiente. ¿Dónde está? El y tilde, x tilde, por eso es que le dije que era importante colocarlo en términos de x tilde, era el puntito que estaba por acá en el centro, donde la barrita se comportaba como ¿quién? Como una masa puntual. Ese era el x tilde, y tilde. Si ustedes observan aquí, el y tilde, ¿quién es? Igual al y, ¿cierto? Igual al y, ¿cierto? El y tilde es igual al y. Ah, ok. Porque aquí no estoy dando coordenadas para acá. Simplemente estoy estudiando todo en el eje Y. Entonces, Y tilde igual a Y. Ah, listo. Entonces, con respecto al eje Y, sería integral de C a D de Y tilde diferencial de A. Ok, de C a D, Y tilde igual a Y, diferencial de área, ¿cierto? ¿Quién era? Diferencial de área. Ah, profesor, ¿quién era diferencial de área? Si yo miro aquí, eh, diferencial de área sería ¿quién? L de Y, ¿por quién? Por la altura. ¿Por quién? Diferencial de Y. Listo. Es de la manera práctica. Ahí está, L de Y, diferencial de Y. ¿No, ¿No ves que aquí el área, el diferencial de área era esto? Esta área de acá. Diferencial de área algo muy pequeño. ¿Cuánto tenía de ancho? Diferencial de Y. ¿Cuánto tenía de largo? Diferencial no, L de Y.
¿cierto? L de Y. ¿Cuánto era la diferencial de área? Diferencial de Y por L de Y. Aquí está, ¿cierto? Ok. Ahora, miren, si yo relaciono esto con esto de acá, el área lo paso para acá, me queda aquí. Integral de CA de E, L de Y, diferencial de Y, igual a quién? A A por Y barra, ¿cierto? Ahora, lo único que tengo que hacer es observar estos dos de acá, ¿cierto? ¿Y qué me queda? Esta integral de acá es a y barra, ¿cierto? Me quedaría volumen igual a 2pi, ¿por quién? Por a y barra. Pero y barra era ¿quién? Rho. ¿Quién es rho? La altura, la distancia, perdón, ¿de quién? Del centroide a el eje de giro, ¿cierto? Bastante sencillo la demostración, ¿no? Bastante intuitivo también, bastante intuitivo, ¿ok? Y listo, y acabó, ¿no? Y esto de acá me fornece o me da una herramienta muy, muy fuerte para calcular volúmenes complicados, ¿cierto? Ya calculamos anteriormente el volumen de un toro, ¿cierto? Y vimos que no era, digamos, un procedimiento corto, no era complicado, pero no es corto, ¿ok? Entonces, miren, ¿cómo podemos usar eso para calcular el volumen, ¿no? de este toro? Mira, para comenzar me dice, determine el volumen de un toro engendrado al hacer girar el disco circular de radio A alrededor de un eje en su plano a una distancia B. Bueno, acá está en 3 dimensiones, pero yo puedo imaginarlo de otra manera, ¿cierto? Puedo imaginarlo de esta manera. A ver, me dice que lo que hago girar es un disco circular de radio A. Bueno, voy a hacer el disco circular por acá. El disco circular por acá, ¿cierto? Y listo. Aquí, un poquito más al centro y listo. Ese disco circular dice que, a ver, en su plano a una distancia B de su centro. O sea, dice que del centro de esta región, ¿cierto? Hay una distancia B, ¿cierto? Hay una distancia B al centro de donde voy a hacer girar. Entonces lo voy a hacer girar en torno del eje X, ¿cierto? Y eso me va a generar, ¿quién? Un torito. Bueno, esta misma circunferencia se va a reflejar por abajo, copiar, pegar por acá, ¿cierto? Y bueno, al final de cuentas tuve un torito así, ¿cierto? Y eso va al otro lado todavía. Bueno, esto viene así. Bueno, no me salió tan bien que digamos, pero se entiende, ¿no? Se entiende. ¿Ok? Por acá va así. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿cómo calculamos el volumen de eso? Utilizando el teorema de Pappus. Bueno, el teorema de Pappus me dice que el volumen es igual, ¿cierto? A 2pi, ¿cierto? Por la distancia, rho por el área. Para comenzar, el área, bueno, la región que estoy rotando es la circunferencia, ¿cierto? ¿Cierto? Eso de acá. Entonces, su área, ¿cuánto es su área? Área es pi r al cuadrado, o sea, pi por a al cuadrado, ¿cierto? Ese es su área. Entonces, el área lo tengo. El rho me faltaría. Pero, ¿quién es su centro de masa? El centro de masa, perdón, el centroide de las del círculo vendría a ser su centro. Vendría a ser su centro. Entonces, el x barra, y barra sería el centro. Pero el centro, ¿quién sería? 0, 0, si hacia arriba es B, entonces me quedaría B. 0, B. ¿Cierto? Ojo, acá ya estoy utilizando directamente que el centroide de la circunferencia es su centro. En este caso el 0, B. ¿Cierto? El 0, B. Claro, pero ustedes también podrían encontrar usando las mismas fórmulas que teníamos arriba. Ok, su centroide es 0, B. ¿Cuál es la distancia del centro a su eje de rotación? ¿Cierto? La distancia, ¿cierto? Del centro a su eje de rotación, ¿quién sería? B, ¿cierto? Sería B porque estoy rotando en torno del eje X. Entonces, al final de cuentas, ¿qué me quedó? Volumen igual a 2pi, rho, ¿cuánto vale rho? B. ¿Cuánto vale el área? Pi a al cuadrado. Entonces, el volumen, ¿cuánto me ha quedado? 2 veces pi cuadrado, B por a cuadrado, ¿cierto? B por a cuadrado.
Y listo, ¿cierto? Y listo. Y listo. ¿Ok? Muy bien. Claro, si ustedes hubieran querido usar, ¿cierto? Lo que ya habíamos visto anteriormente para calcular volúmenes, ¿cierto? Nosotros hubiéramos tenido que usar todo lo que hemos venido haciendo anteriormente, ¿no? Las formulitas. Bueno, acá era la región limitada entre dos funciones, entre la función que define la semicircunferencia superior menos la función que define la circunferencia inferior al hacer rotar en torno del eje X, ¿cierto? En torno del eje X. ¿Cierto? Y parece que también teníamos otras fórmulas, pero miren, con esto nos sale mucho, mucho más sencillo, ¿cierto? Mucho más sencillo. Y también tenemos un teorema de Pappus para calcular áreas de superficies, ¿cierto? Para calcular áreas de superficies. ¿Qué nos dice el teorema de Pappus para áreas de superficies? Dice que si yo tengo, ¿cierto?, un arco o una curva, y esa curva lo hago rotar en torno de un eje, ¿cierto? Obviamente esa curva me va a definir una superficie, ¿cierto? Es una superficie de revolución. Y esa superficie tiene un área, ¿cierto? Tiene un área. Y esa área está relacionada con el centroide de quién? De la curva, ¿cierto? Con el centroide de la curva. Y profesor, ¿cómo demostramos eso? Lo mismo de siempre. Primero, tomamos un diferencial de S, ¿cierto? Un diferencial de S. Bueno, pero para ello nosotros debemos tomar también, ¿quién? Un diferencial de Y. Bueno, para un diferencial de Y, ¿cierto? Le corresponde un diferencial de curva, ¿cierto? Aquí está. Y esa curva, ¿cierto? Tiene una longitud, ¿cierto? Ah, pero profesor, yo sé que la longitud, ¿cierto? La longitud de, de una curva, ¿cierto? Perdón, la área de una superficie de revolución, yo sé que quién era. Bueno, voy a anotarlo por ese mayúsculo acá, ¿ya? Ese era la integral, ¿de dónde a dónde? Si yo quiero girar en torno del eje X, bueno, tengo que mirar de A hasta B. De A hasta B, ¿de quién? De 2pi, ¿cierto? Por el radio, que en este caso sería Y, por el diferencial de S. ¿Diferencial de S quién era? La raíz cuadrada, ¿cierto? Diferencial de S. La raíz cuadrada de 1 más la derivada de Y sobre X todo al cuadrado, por diferencial de X, ¿cierto? Esa es la fórmula de quién? De el área de superficie, ¿cierto? De revolución. Eso de acá ya lo hemos estudiado. Solo que nosotros lo estudiamos así, pues, ¿no? 2y la raíz cuadrada de 1 más la derivada de y sobre x, todo al cuadrado, ¿cierto? Diferencial de x. Es lo mismo, ¿cierto? Sino que para quitar o dejar menos cargada se coloca simplemente diferencial de s, ¿cierto? Muy bien. Si yo tengo que la superficie es esto, bueno, puedo sacar el 2pi afuera y me queda esto de acá. Y diferencial de s, ¿cierto? Y diferencial de S. Profesor, esto de acá no era el momento de X con respecto al eje Y. Sí, ¿cierto? Porque mírenme, eh, el Y barra, ¿cierto? Me quedaba quién? El momento de con respecto al eje X, que era este de acá, ¿sobre quién? Sobre la longitud de curva, ¿cierto? Longitud de curva. Aquí finalmente, ¿qué me queda? Esto de acá sobre L, que L, ¿quién era? La longitud de la curva, ¿cierto? L es la longitud de arco y Y barra es la Y. Ok, y finalmente, ¿qué tenemos? Ah, profesor, de acá tengo que Y barra por L, pasando a multiplicar al otro lado, ¿cierto? Es igual a quién? A la integral que está arriba, ¿cierto? A esta integral de acá. Conectando estos dos de acá, ¿cierto? Es más mero formalismo más que otra cosa, porque sale rápido, ¿no? ¿Qué me queda? S igual a 2pi por Y barra veces L. S igual a 2pi Y barra veces L. ¿Pero quién era Y barra? El Y barra no era la distancia, ¿cierto? La distancia de quién? Del centroide, sí, claro, si colocamos el centroide acá, ¿a quién? ¿Al eje de giro? Sí. Entonces el Y barra es igual a ρ, ¿cierto? Y nos quedaría exactamente eso. Y eso también nos ayuda a encontrar de una manera mucho más rápida, ¿no?
área de superficie. Claro, una vez teniendo, si es que es más fácil también calcular el centroide, ¿no? Ok, miren. Acá donde se utiliza el teorema de Pappus para áreas con la finalidad de determinar el área de la superficie del toro del ejemplo 7. Bueno, ya teníamos este torito de acá. Bueno, el área, ¿cierto? De superficie, que lo voy a colocar así, es igual a, por el teorema de Pappus, 2pi, ¿cierto? Por rho por la longitud de la curva, ¿cierto? Pero ¿cuál curva, profesor, aquí? Ah, ¿qué curva está rotando acá? Toda la circunferencia, ¿cierto? Toda la circunferencia. Toda la circunferencia. Ah, ya, listo. Entonces, ¿qué me quedaría? La longitud. Bueno, el ρ ya lo tenemos, ¿no? Porque el ρ es la distancia de quién? De su centroide al eje de giro. Y estamos girando en torno del eje X, entonces el ρ sigue siendo el mismo ρ de arriba. ¿Quién es? B. ¿Cierto? Listo. Entonces me quedaría 2pi por B, la longitud de la circunferencia, pi r, 2pi r, ¿cierto? Por 2pi r, pero r para nosotros, ¿quién era? A. Entonces, al final de cuentas, ¿qué me quedó? 4pi cuadrado b por a, ¿cierto? Y listo. Por la longitud de curva, ¿cierto? Por la longitud de curva. Bueno, encontrar con la fórmula usual, ¿cierto? El área de superficie de ese torito es un proceso muy largo, ¿cierto? Te quedan unas integrales un poquito complicadas. Sin embargo, con el teorema de Pappus queda bastante sencillo, ¿cierto? Entonces, miren, en resumen, estudiamos que centro de masa, centroide. Centroide, en un caso particular de centro de masa, son las mismas fórmulas donde se considera delta igual a 1 o delta constante. Acabó. Encontrar centro de masa, ¿cierto? O centroides, ¿cierto? El primer problema es encontrar el diferencial de m y la función h, que es nuestra función altura. Una vez ubicada la función altura y la función y tilde, ¿cierto? El resto es rutinario. Rutinario, ¿por qué? Porque simplemente tengo que aplicar la fórmula y saber integrar. Acabó. Teorema de Pappus. Teorema de Pappus me dice, bueno, con respecto a volúmenes, si yo sé el centroide y sé el área de la región que voy a rotar, ¿cierto? Puedo fácilmente calcular el volumen. Listo. ¿Por qué? Porque el volumen me quedó igual, 2pi, ¿por quién? Por la distancia del centroide al eje de giro o al eje de rotación, ¿cierto? Por el área. Para superficie de revolución es lo mismo, simplemente cambias área, ¿por quién? Por longitud. ¿Qué me dice? Superficie igual a 2pi por la distancia del centroide al eje de giro o al eje de rotación por la longitud de la curva, ¿cierto? Y listo. El resto es rutinario, ¿ok? Muy bien. Para finalizar, vamos a estudiar un poquito de presiones y fuerzas en fluido, ¿cierto? Para que vean cómo se aplica también la integral en física, ¿no? En algunos problemas muy realistas, ¿cierto? ¿Qué es la presión? Bueno, primero definamos qué es presión. Ok. Cuando nosotros tenemos un líquido, ¿cierto? Almacenado en algún lugar, bueno, puede ser en el mar, el agua, ¿no? O una piscina llena de agua o un recipiente grande lleno de aceite, digamos, ¿no? Cada líquido tiene, digamos, una densidad, ¿cierto? Una densidad que, bueno, nosotros vamos a considerar aquí la densidad específica. El agua, su densidad del agua es diferente a la densidad del agua del aceite, por ejemplo, ¿cierto? Por ejemplo, la densidad del agua salada es mucho mayor que la densidad del agua dulce, por ejemplo, ¿cierto? Por eso es que también puedes flotar un poco más en agua salada que en agua dulce. Entonces, esos líquidos, ¿cierto? Si tú sumerges un objeto dentro de ese líquido, ese objeto empieza a recibir una cierta presión sobre su cuerpo, ¿cierto? Pero esa presión depende de dos cosas simplemente. ¿De quién? De la densidad específica del líquido y de la profundidad a donde está sumergida, ¿cierto? De la densidad del líquido y de la profundidad, ¿no? Ahora, a mayor profundidad, obviamente,
vas a tener mayor presión ejerciendo sobre ese cuerpo, ¿cierto? Ah, ok, profesor. ¿Y por qué esa presión no depende del peso del líquido que está por encima del objeto? ¿Cierto? No, solamente depende de la altura y de la densidad específica. Porque si dependiera del peso, ¿cierto? Del líquido que está por encima, obviamente, digamos, si fuese real eso, te vas al mar, te tiras al mar, como tienes una cantidad enorme de agua encima de ti, digamos, si tú te has sumergido apenas, digamos, 10 centímetros, tienes un montón de agua encima de ti, ¿no? Si esa presión, si la presión que ejerciera dependiera del volumen que está por encima del objeto sumergido, básicamente te aplastaría, ¿no? Entonces, a mayor profundidad tengo mayor presión, ¿cierto? Eso sí, a mayor profundidad, mayor presión. Por eso es que cuando un buzo se mete, digamos, al mar, no puede ir tan profundo porque le dificulta respirar, ¿cierto? Le dificulta respirar. ¿Por qué? Porque tiene mayor presión sobre su cuerpo y los pulmones no se pueden expandir normalmente, ¿cierto? No se pueden expandir normalmente. Eh, entonces, ¿cómo calculamos esa presión? Esa presión, como pudimos ver, ¿no? A mayor profundidad, mayor presión. Ah, profesor, la presión tiene que ser proporcional a su profundidad o a la altura del objeto con respecto a la superficie del agua, ¿cierto? Arriba. Entonces, tiene que ser multiplicado ¿a quién? A la altura. ¿Pero por qué vamos a multiplicar esa altura? Por la densidad específica, ¿no? Y acá tenemos la presión. Presión igual a altura por la densidad específica, ¿cierto? Por la densidad, que nosotros vamos a anotar por W. Ah, ok, listo, profesor. ¿Y la fuerza? ¿Qué es la fuerza, profesor? ¿Cómo puedo medir la fuerza que ejerce un líquido sobre un cuerpo a una distancia h? Fácil. Si yo tengo, ¿cierto? Vamos a empezar por lo más sencillo, ¿cierto? Supongamos que yo tengo este tanque de agua, ¿cierto? Ese tanque de agua en la base va a ejercer presión, una presión y por lo tanto va a ejercer una fuerza sobre la base. ¿Y cómo mido esa fuerza? Fácil, presión por el área de quién? De la base, ¿cierto? Presión por el área de la base. ¿Y la presión quién era? ¿Cierto? W por H por A, donde H era la profundidad, ¿cierto? A la que está sumergida. Ah, ok. Profesor, eso si es que tengo una placa y en la placa tengo que la altura es la misma, ¿cierto? La altura acá, ¿cierto? Por ejemplo, acá tengo la altura de la superficie del agua hacia la parte superior del agua, hacia ese puntito, a cada punto de la base es la misma, ¿cierto? Es la misma. Ah, profesor, qué fácil, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa si el H, en vez de estar la placa, ¿cierto? Horizontalmente, donde la altura es siempre la misma, ¿qué pasa si yo lo pongo vertical? Ahí la altura ya no va a ser la misma, la altura va a ir cambiando, porque si yo sumerjo, ¿cierto? Una placa dentro de esa agua, vamos a poner que una plaquita así, ¿cierto? Acá arriba va a tener una diferente altura, por lo tanto, diferente presión, y acá otra altura mayor, por lo tanto, mayor presión. Entonces, ¿cómo calculo la fuerza ejercida de todo el líquido sobre el objeto donde la altura es cambiante? Ahí es donde entra a tallar nuestro cálculo integral, ¿cierto? Aquí. Supongamos que tenemos esta placa de acá sumergida, ¿cierto? En el líquido, ¿cierto? Vamos a hacer el mismo procedimiento de siempre, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Consideramos plaquitas, ¿cierto? Plaquitas horizontales, ¿cierto? Y en esa plaquita horizontal digo, bueno, la altura no cambia mucho, entonces la presión, la fuerza va a ser el área de esa plaquita por la altura, ¿cierto? Por la presión en todo caso, ¿no? Entonces sumamos todas esas fuerzas en cada plaquita y esa sumatoria nos genera una integral, ¿cierto? Ustedes pueden encontrar esta integral de acá usando el mismo raciocinio que hemos venido haciendo siempre, ¿cierto? No es difícil llegar, de hecho es bastante fácil llegar a esta fórmula, ¿no? Vamos a encontrar que la fuerza va a ser igual a la integral de ¿quién? De la altura, ¿cierto? Hasta el punto Y, ¿no? Si acá tomo un punto Y, ¿cierto? Un punto X, Y, entonces, y acá está una altura C, entonces la presión va a ser igual a la altura
con respecto al punto X, Y, que sería C menos Y. ¿Por quién? Por la longitud, ¿cierto? O por la largura de la placa, ¿no? Cuando pasa por el punto X, Y. La largura, en sentido horizontal. Por diferencial de Y, ¿cierto? Eso ustedes lo pueden encontrar, esa formulita, ¿cierto? Lo pueden encontrar fácilmente. Fácilmente. Ok, ok. ¿Qué tenemos por acá? Bueno, si ustedes quieren, bueno, podemos hacerlo rápidamente. De la manera práctica creo que puede salir en un par de minutos. Esa formulita, a ver. ¿Dónde estamos? Estamos acá, ¿no? Miren. De una manera bastante práctica nomás. ¿Cierto? A ver, si tenemos por acá, ¿cierto? El eje Y, ¿cierto? Acá tenemos la placa, ¿cierto? Aquí digo, voy a tomar un punto Y, porque aquí lo que me interesa es la altura. Listo. En ese punto Y, ¿cierto? En este punto Y, voy a tomar una pequeña porción del segmento, del, una pequeña porción de intervalo. Listo. Esa pequeña porción de intervalo es un diferencial de Y. Algo muy pequeño, ¿cierto? A ese diferencial de Y le corresponde ¿qué? Un área acá, ¿cierto? Un área. Un área. Exactamente. Bueno, para hacer eso de acá, vamos a colocar esto de acá, le corresponde a este de acá. Listo. A este segmento de acá. Y en ese segmento trazo un rectángulo, ¿cierto? Trazo un rectángulo, ¿cierto? Que tiene una largura, ¿cuánto? L de Y. Una largura L de Y y de altura, ¿quién es? Diferencial de Y, ¿cierto? Diferencial de Y. Ah, ok, listo. Pero yo digo que el agua o el líquido está, digamos, pasando por un punto Y igual a C. Y igual a C, por acá. Entonces acá tengo una altura. Una altura. ¿Cuál es una altura? La altura sería C menos Y. Ah, listo. Profesor, eh, la fuerza, ¿cierto?, que ejerce el líquido sobre esta barrita o esta sección de área, ¿cierto?, vendría a ser la presión, ¿cierto?, la fuerza, un diferencial de fuerza, ¿eh? Porque acá tengo un diferencial de fuerza, ¿cierto? Porque, bueno, tengo una placa pequeñita, tengo una fuerza pequeña ejerciendo sobre ella. Ese diferencial de fuerza, ¿quién sería? Ah, profesor, ese diferencial de fuerza viene a ser ¿quién? Viene a ser ¿qué? El área, ¿cierto? ¿Por quién? Por la presión. Presión por área. Área. Profesor, la presión, ¿cierto? Es la altura. ¿Por quién? Por la densidad. Pero la altura aquí es casi constante, ¿cierto? ¿Cuánto? C menos Y. C menos Y por la densidad específica, que es W, por el área. Profesor, el área vendría a ser ¿quién? El largo, ¿quién es? L de Y, ¿cierto? ¿Por quién? Por el ancho, ¿quién es? Diferencial de Y. Ah, profesor, si diferencial de f, un diferencial de f es igual a esto de acá, integro acá, integro acá. Si yo integro un diferencial, me queda f, ¿cierto? Y aquí me quedaría aquí integral de c menos y, el omega lo puedo sacar afuera porque es constante, l de y, diferencial de y. ¿Cierto? Salió en dos simples pasos, ¿cierto? Usando de la manera práctica, ¿cierto? Que funciona muy bien, puedes llegar al resultado precisamente, de una manera bien precisa, ¿cierto? Pero es informal, ¿no? La manera formal es tomando tus particiones y tal, ¿no? Tomando tus particiones y llegar a la fórmula. Miren, lo importante, ¿cierto? Es saber solucionar el problema. Y saber solucionar el problema no es agarrar una fórmula ¿no? y aplicarlo y integrar y ya. ¿No? Es saber de dónde viene la fórmula. O por lo menos tener la idea, ¿no? Bueno, yo tengo acá un problema, digo, yo sé cómo calcular, ¿no? Cómo calcular aplicando la formulita. Y si te preguntan, ok, si te cambian las condiciones del problema, ¿cómo podrías utilizar de repente la fórmula ya no te funciona?
Si te cambian las condiciones del problema, de repente tendrías que cambiar algo en el cuerpo del problema, o sea, en la fórmula. ¿De dónde salió esa fórmula? Yo de repente tengo que variar algo y ya no me va a servir esa fórmula. Entonces tengo que reformular todo y encontrar mi propia fórmula, ¿no? Y para eso necesitas usar un raciocinio parecido a lo que se hace aquí, ¿no? Ok. Bueno, el mensaje que quiero dar es el siguiente, ¿no? No se preocupen tanto por saber calcular rápido, ¿cierto? Bueno, hasta porque en los exámenes se les da bastante tiempo también, ¿no? Sino que sepan de dónde vienen las cosas, ¿cierto? Sepan de dónde vienen las cosas. ¿No? Porque inclusive en cálculo diferencial pasa mucho eso, ¿no? La gente sabe derivar muy bien y derivar muy rápido y se saben todas las fórmulas. Pero vas y les preguntas, ¿no? ¿Qué es la derivada? ¿Qué significa la derivada? ¿Qué es la derivada en un punto? ¿Qué es un diferencial? No saben, ¿cierto? Pero sin embargo se saben las fórmulas. Entonces hay que preocuparnos un poco más por el fondo, ¿cierto? Que por la forma. Muy bien. Entonces, teniendo eso en cuenta, que ya hemos encontrado la formulita, ¿cierto? Densidad por integral de C menos Y, L de Y, diferencial de Y, el resto es historia, muy fácil de encontrar, ¿cierto? Bueno, por ejemplo, acá me están dando este problemita de acá. Nos dice una placa plana en forma de triángulo, bueno, en forma de triángulo rectángulo. En realidad no es triángulo rectángulo, es simplemente un triángulo. Acá me olvidé de borrar. En forma de triángulo isósceles, con base de 6 pies a la altura y altura de 3 pies se sumerge verticalmente con la base hacia arriba, a 2 pies por debajo de la superficie de una alberca. Determine la fuerza ejercida por el agua contra un lado de la placa, sabiendo que la densidad específica del agua es de 62.4 libras por pie cúbica, ¿cierto? Listo, veamos. Aquí el, la formulación de la solución y todo lo puedo tomar de forma, digamos, más conveniente posible, ¿cierto? Bueno, para comenzar me dice, tengo un triángulo isósceles que está sumergido con la base hacia arriba. Ok, vamos a suponer que mi triángulo rectángulo es este. Bueno, mi triángulo isósceles dice, ¿no? Aquí. Vamos a ver si lo corrige. Listo, ya, ese es triángulo isósceles. Pero la base dice que es 6, ¿no? Entonces un poquito más ancho. Listo, aquí está. Y me dice que está sumergido a una altura de por debajo de la superficie, dos pies. Ah, ok. Entonces no, yo necesito colocar mi eje X, Y, ¿cierto? Yo lo voy a ubicar, digo, ya, lo voy a ubicar por acá. Claro, no va a depender de dónde yo ubique el plano X, Y. Solamente, ¿cierto? Por eso yo lo puedo ubicar de la manera más conveniente posible. Ah, ok. Muy bien. Voy a colocar el eje X por acá y el eje Y por acá. Bueno, no me corrigió esto. El eje X por acá y el eje Y por acá también. Listo, pasando justamente por la puntita del triángulo. Miren, ahí está. Tal vez un poco más pequeño esto. Listo. Y dice que esto está 2 metros por debajo de la superficie del agua. Ah, ok. Superficie del agua, vamos a graficarlo con este color de acá. ¿Cierto? Entonces la superficie del agua va a ser esta rectita que está por acá. ¿Cierto? Y me dice que está a 2, un poquito más abajo de repente, ahí, un poquito más arriba. Ahí está bien, ¿cierto? Me dice que de aquí hasta acá hay 2, ¿cierto? Hay 2 pies. Y además me dice que el triángulo isósceles tiene una altura de ¿cuánto? 3 pies. Bueno, como es isósceles, acá todos lados son iguales, ¿cierto? A una altura de 3, entonces acá hay 3. Entonces empiezo a dar coordenadas al eje Y. Acá lo que me interesa es el eje Y. Y el eje X también, no deja de ser importante. Entonces, miren, acá doy el eje Y, acá eje X, ¿cierto? Entonces doy coordenadas. Si aquí tiene altura 3, aquí es 3. Si aquí tiene una altura más 2, aquí sería 5, ¿cierto? Entonces aquí, este de aquí sería Y igual a 5, ¿cierto? La superficie del agua. Listo, acabó. Ahora, profesor,
¿Cómo encuentro eso? Fácil. ¿Cómo encuentro la fuerza? Recuerden, lo primero que debemos hacer es tomar un Y. Tomar un Y por acá, ¿cierto? Y en ese Y yo voy a tomar una recta o un segmento horizontal. Y lo que mide ese segmento horizontal ese va a ser ¿quién? El L de Y. Y la altura de acá va a ser el ¿quién? 5 menos Y. ¿Cierto? 5 menos 10. Pero a mí lo que me interesa simplemente es el L de Y, ¿no? Porque aquí, miren, la formulita, el L de Y es lo único que no conozco. Profesor, ¿y ahora cómo calculo el L de Y? ¿Cierto? Fácil. Bueno, una vez puedes hacerlo geométricamente, otro encuentra las ecuaciones de estas rectas de acá. ¿Cierto? Profesor, ¿cómo calculo las ecuaciones de esas rectas? Son rectas que pasan por el origen, ¿cierto? Entonces acá tengo una tangente. ¿Cuánto de altura? 3. Como la base mide 6, entonces hay 3 para acá y 3 para acá. 3 acá, bueno, menos 3 en todo caso, y 3 arriba. Profesor, esta recta de acá, L1, va a ser ¿quién? Y, o va a estar determinado por quién? L1 no. Vamos a colocar en forma de Y. Esta recta de acá vendría a ser Y igual a tangente por X, o la pendiente por X. ¿Quién? Y igual a X, ¿cierto? Porque pasan por el origen, ¿cierto? Acá como pasa por el origen también, Y, esta rectita de acá, Y igual a la pendiente. ¿Pero la pendiente quién es? 3 sobre menos 3. ¿Quién es eso? Menos 1. Y igual a menos X. Ah, ok. Listo. Si aquí es Y igual a X y aquí es Y igual a menos X, ¿cuál sería la largura? Entonces, para acá existe ¿quién? Y, ¿cierto? Y para acá, Y. ¿Por qué lo coloco todo en términos de Y? Porque voy a integrar con respecto de Y. Si estuviera integrando con respecto de X, me interesa todo en términos de X. Entonces, acá mide Y acá también mide Y. Menos Y para acá y Y para acá. Ah, ¿ya cuánto mide la largura? Profesor, largura L de Y es igual a Y menos Y, me queda 2Y. Listo. Acabó el problema. Entonces, fuerza va a ser igual. Integral. C. Profesor, ¿quién es el C? 5Y igual a 5. Miren, el C que teníamos aquí era donde se encontraba la superficie. ¿Cuánto es eso? 5. ¿Dónde está? Acá. ¿Dónde estamos? Acá, ¿no? 5 menos Y, ¿cierto? 5 menos Y por L de Y. ¿Cuánto es L de Y? 2 veces Y. ¿Por qué? Diferencial de Y. Ah, me está faltando algo, sí. El omega, ¿cierto? El omega que es 72.4. Que vamos a dejarlo ahí nada más con W o omega, como ustedes quieran. Listo, lo único que debemos hacer es integrar eso. Fuerza me queda W, integral de 5 por 2, 10Y, menos Y cuadrado, 2Y cuadrado, ¿no? Diferencial de Y. Bueno, fuerza es igual a ¿quién? A W. Ah, ¿de dónde a dónde? Tengo que integrar con respecto del eje Y. ¿De dónde a dónde varía mi región? De 0 hasta 3, ¿cierto? De 0 a 3. Listo, me queda 5Y cuadrado, ¿cierto? Menos 2Y cubo sobre 3, ¿cierto? Y evaluado en 0 y en 3. ¿Y eso cuánto me queda? Me queda 45 menos 18, ¿no? 45 menos 18. Me quedaría 27, ¿no? 27W. 27W. Bueno, ya no voy a multiplicar por W porque W vale 62.4, no quiero que me salga un número muy grande. Listo, entonces miren, encontramos la fuerza, ¿cierto? Así como en el teorema de Pappus, nosotros podemos relacionar el centroide ¿con quién? Con la fuerza que ejerce una presión sobre un objeto, ¿cierto? Muy bien, ¿qué me dice ese teorema? Me dice que si yo tengo una región plana, ¿cierto? Que está sumergida verticalmente y tengo el centroide, entonces puedo relacionar la fuerza que ejerce líquido sobre esa placa. ¿Y quién es eso? Fuerza viene a ser a quién, igual a quién, a quién, a la densidad específica, ¿por quién? Por la altura barra. ¿Quién es la altura barra? La distancia o la profundidad. Bueno, en este caso puede ser la distancia de la superficie del fluido, o sea, la parte superior del fluido, hacia el centroide, ¿cierto? Hacia el centroide. ¿Listo? ¿Por quién? Por el área de la superficie. Acabó. Miren, acá tenemos un ejemplo. Bueno, es el mismo, ¿no? Es el mismo, pero ahora con este teoremita de acá.
¿cierto? Ah, y la demostración, profesor, es muy parecida a lo del teorema de Pappus. Es más, básicamente repetitivo. ¿Ok? Lo pueden hacer a modo de ejercicio ustedes si quieren, ¿no? Miren, vamos a encontrar la fuerza que ejerce el líquido sobre la placa, ¿cierto? Sobre la placa utilizando ese teorema de arriba. Bueno, nosotros sabemos que la fuerza es igual a ¿quién? Acabamos de verlo acá, W por H barra por A. El área nosotros lo conocemos de este de acá. El área, ¿quién es? Base por altura sobre 2. Base 6, altura 3. Sobre 2, 9. ¿Cierto? Entonces el área es 9. Entonces me quedo aquí que fuerza es igual a 9 veces W por H barra. 9 veces W por H barra. ¿Cierto? Listo. Profesor, ¿quién es el H barra? Para saber quién es el H barra, yo debo saber encontrar el centroide del triángulo, ¿cierto? Bueno, podría hacerlo geométricamente si ustedes quieren. El centroide coincide con quién? Con la intersección de sus medianas. Debe ser más o menos por acá, ¿cierto? Cuando es triángulo isósceles, el centroide se encuentra a 1/3 de la altura de quién, de su base, ¿cierto? Entonces, el centroide, bueno, pueden calcular el centroide obviamente utilizando sus fórmulas que acabamos de ver anteriormente, ¿cierto? ¿Cierto? Podemos utilizar la fórmula que vimos anteriormente. Ya, eso queda como ejercicio para ustedes encontrar el centroide, ¿no? Simplemente apliquen la fórmula que vimos anteriormente y el centroide debería quedarles igual a ver, si aquí está 1, 2, 2, 0. No, 0,2, ¿no? Centroide es igual a 0,2. ¿Ok? Si está en el punto 0,2 el centroide, ¿cuál es la distancia? O sea, estaría aquí en el punto 2. ¿Cuál es la distancia de la superficie? ¿Sería cuánto? Si aquí hay 2 y aquí habría 1, sería 3. Entonces, el h barra, ¿cierto? H barra sería igual a 5 menos 2. ¿Cuánto es eso? 3, ¿cierto? Sería 3. Finalmente, fuerza me quedaría 9 por W por el H barra, que es 3. ¿Cuánto es eso? 27 W, ¿cierto? 27 veces W, ¿cierto? Exactamente, ¿no quedó igual? Sí, 27 veces W. ¿Ok? Simplemente calcular el centroide. Bueno, que parece que no es un proceso también tan largo, ¿no? No es un proceso tan largo. Sí, y de repente el centroide te va a quedar más fácil integrarlo también con respecto al eje Y que con respecto al eje X. Porque con respecto al eje X tendría que integrar con respecto a dos funciones, ¿no? Con respecto a esta recta y con respecto, ¿no? Con esta recta por debajo y con esta recta por debajo. ¿O no? Y si integro con respecto al eje Y, me quedaría, ¿no? El centroide de una región limitada por una función arriba y por una función abajo, ¿cierto? Y listo. Muy bien. Bueno, y eso era todo, básicamente, lo que se quería. Como vieron, hemos hecho bastantes ejercicios acá también, ¿no? Y los ejercicios que se hacen son muy análogos también. O sea, siempre siguen el mismo proceso. Por ahí uno que otro varía un poquito, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos, antes de pasar a nuestros ejercicios? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo bien? Ok, ok. Vamos a empezar con nuestros ejercicios. Un segundo. Sí, ok, Fernando. Muy bien. Ok. Genial. Vayamos a nuestros ejercicios. Ok, ok, ¿dónde están? Aquí. Bien, el primero, un segundo acá.